En Mateo capítulo 11, Jesús, en las tierras que él predicaba, les aconsejaba que vinieran a él todos los que estaban trabajados y cargados, que él los haría descansar. Luego dijo literalmente: llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el yugo y la carga que Jesús le decía al pueblo que llevara? Que por cierto, subrayando esas dos palabras, él decía literalmente que era un yugo fácil y una carga ligera. Si tu respuesta es sí, me interesa saber. Ay, papá, abróchate el cinturón. Este es uno de esos temas en donde nos damos cuenta de lo maravillosa que es la Biblia, porque ella misma se interpreta sola. El método de interpretación más confiable es el de usar la Biblia para interpretar la Biblia y dejar que ella misma nos dé las respuestas que necesitamos. Es impresionante. Algo más que nos va a ayudar a entender cuál es la carga y el yugo que Jesús quiere que llevemos es conociendo primero qué es un yugo literalmente. Para muchos de nosotros que estamos en el siglo XXI, esta palabra yugo es algo que quizás nunca hemos escuchado. Pero en el tiempo de Jesús, donde era una generación en la que la mayoría se dedicaba a la agricultura, es definitivamente un término el cual todos conocían y estaban familiarizados. Entonces, ¿qué es un yugo a nivel básico? El yugo es simplemente el instrumento que se usaba en bueyes, vacas, mulos y burros con el propósito de arar la tierra. ¿Y para qué? Para que al plantar la semilla ésta diera fruto. Conociendo esto, ya se nos hará más fácil entender cuál es el yugo al que Jesús, espiritualmente hablando, se refería. Entonces, empecemos. Utilizando el método de interpretación previo que mencioné, hay una frase que Jesús usa en el versículo 29, la cual está en el libro del profeta Jeremías. Dios dijo, hablando a través del profeta, esto: así dijo el Eterno, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El contexto en el que el Señor dijo esto a través de Jeremías es que el pueblo de Dios pretendía que todo estaba bien, pero no era así. Se habían alejado de la ley de Moisés y Dios los estaba llamando al arrepentimiento. O sea, como dice el texto, a las sendas antiguas, para que regresaran a guardar la ley y dejaran de transgredir, pero no quisieron y por consecuencia ya saben lo que pasó. Si comparamos esto con el tiempo de Jesús, ambos contextos son muy similares. ¿Coincidencia? No lo creo. Ya saben que la palabra coincidencia no es una palabra kosher. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! La misma frase. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, por eso no es de impresionar que sus enseñanzas todas son basadas en la Torá y los profetas, ya que Él mismo es la palabra que ellos pronunciaban. Pero bueno, en el tiempo de Jeremías se habían alejado de la ley y por culpa de eso el pueblo fue exiliado a una nación extranjera. ¿Les suena familiar? Lo mismo estaba pasando en la época de Jesús. Entonces, con este contexto podemos entender que el yugo está relacionado con regresar a la ley de Moisés, aunque esa no es la definición enteramente todavía. Ahora vamos con la palabra clave. Si buscamos la palabra carga, nos vamos a encontrar con Mateo capítulo 23. Y ya aquí tenemos la respuesta de qué es el yugo. Y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Lo que Jesús está diciendo básicamente es que todo lo que se diga desde la cátedra de Moisés tenemos que hacerlo. ¿Qué es la cátedra?
En el griego está escrito como cátedra y simplemente significa asiento o silla. Aunque en este caso definitivamente esto de la cátedra se está refiriendo a una silla literal, también esto de sentarse es un hebraísmo para referirse a las acciones y enseñanzas de algo, en este caso de la ley de Moisés. Te voy a dar un ejemplo. En el Salmo 1 dice que no nos sentemos en silla de burladores, o sea, de escarnecedores, pero no es literalmente que no nos sentemos en la silla, sino que lo que quiere decir es que no seamos burladores, o sea, que no accionemos conforme a esa actitud. En otras palabras, Jesús dice, todo lo que ellos lean de la ley de Moisés, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Pues Jesús mismo lo dice en el versículo siguiente. Él dice, porque atan cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. Y aquí Jesús nos dio la respuesta de qué es el yugo y la carga. Si seguimos leyendo el capítulo, nos daremos cuenta que Jesús critica la forma en la que ellos estaban guardando la ley. Y es que para conocer cuál es el yugo de Jesús, o sea, la carga ligera, basta con que veamos cuál es el yugo de alguno de los fariseos de ese tiempo para saber cuál es la carga pesada. Y sí, con respecto a la carga y el yugo, esta analogía se refiere a las interpretaciones que una persona hace de los mandamientos de la ley de Dios, o sea, el cómo guardarlos correctamente. Dios mío, ustedes no se imaginan cuánto duré yo buscando la respuesta. Te voy a dar algunos ejemplos utilizando el día de reposo. Muchos fariseos en aquel tiempo acusaban a Jesús de quebrantar el día de reposo, pero esto, objetivamente hablando, no era cierto. A ver, veamos. Jesús sanó en día de reposo. Jesús le dijo a sus discípulos que comieran espigas. Y también le dijo al paralítico de Betesda que se subiera a su camilla encima después que lo sanó. Ahora aquí es donde se pone bueno. Según la ley de Moisés, ya saben, Éxodo capítulo 20, Deuteronomio, ¿esas acciones estaban prohibidas o están prohibidas? Claro que no. Pero aquí viene la pregunta. Si no está prohibido en la ley de Moisés, entonces, ¿en dónde está prohibido? Está prohibido en las interpretaciones erróneas que ellos hicieron del mandamiento, o sea, en su yugo. Ellos, como el mandamiento dice que no se puede trabajar, interpretaron que no se podía sanar ese día, porque es un tipo de trabajo y por eso prohibieron que se sanara, pero esa no era la intención de Dios con el mandamiento. Y Jesús fue quien lo interpretó correctamente. ¿Y tiene sentido? Claro que sí, ya que sabemos que Jesús es la misma ley de Moisés hecha carne. Él es el Mesías, el ungido. Es Él quien tiene la interpretación correcta de cada mandamiento. Quiero aclarar algo. Con esto no quiero promover que pensemos que porque algunos fariseos en aquel tiempo fallaron en las interpretaciones que hicieron de varias cosas, nosotros seamos mejores. No todos los fariseos tenían malas intenciones. Muchos de ellos, al interpretar la ley de Moisés, lo hicieron con mucho amor y para agradar a Dios, pero cometieron errores, tal cual como muchas veces nosotros los cristianos también malinterpretamos las escrituras muchas veces. Pero para eso está nuestro amado Yeshua. Él es el ungido y es quien derrama su espíritu, y si lo aceptamos, Él nos guiará a toda verdad y a interpretar correctamente muchas partes de las escrituras. Y cuando Él venga, conoceremos enteramente cómo interpretar cada punto, cada coma, cada parte de los mandamientos en cada situación. Estos dos capítulos del Evangelio de Mateo son los que nos ayudan a descifrar qué es el yugo. Mateo capítulo 11 y Mateo capítulo 23. Y la clave está en que Jesús utilizó la palabra carga y llamó esa carga ligera, que es el yugo de Él que Él quiere que nosotros sigamos. Con eso podemos hacer el contraste con Mateo capítulo 23, porque podemos ver que Jesús llama a la interpretación de la Torá de los fariseos
carga también, pero no la llama carga ligera, sino que la llama carga pesada. Lo increíble es que por culpa de muchas de esas tradiciones, muchas personas se alejaron de la Torá y ya no querían seguir los mandamientos de Dios, porque decían, eso es muy pesado, ¿cómo yo voy a poder guardar eso? Pero ahí es cuando Jesús entró en escena y dijo, no, esa no es la interpretación correcta, es esta. Otro texto muy interesante también es en el capítulo 16 del mismo evangelio. El contexto de una parte de ese capítulo es que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos entendieron que Jesús se estaba refiriendo era literalmente a la levadura de los fariseos, o sea, al pan de los fariseos. Pero después que Jesús vino y le dio su par de fuetazos, ellos entendieron que era lo que Jesús en realidad estaba diciendo. El versículo 12 dice, entendieron que Jesús no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ya está, tenemos esos 3 testigos, esos 3 capítulos para mostrarnos que el yugo es la interpretación de la Torá de una persona. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás llevando el yugo de Jesús, o sea, su carga ligera, o estás llevando el yugo de alguien más? Dios te bendiga mucho.